Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Brenton Smith, soy un pastor aquí en la gran ciudad de Chicago. Sabes que acabamos de acabar una serie que se llama Venga tu Reino, y la semana que viene vamos a continuar una serie que empezamos hace un año, pero tomamos una pausa por esto de la coronavirus. Tomamos un tiempo para estar realmente buscando lo que Dios quería de nosotros, cuando estamos viendo cuál es cómo se ve el reino de Dios en nosotros. Y en este tiempo, hoy lo que vamos a ver es cómo la comunidad de Dios fue fundado. ¿Qué es lo necesario para que la iglesia constantemente siga creciendo? Entonces por eso hoy vamos a ver la comunidad de Dios fuera de Gálatas 5, 26 al 6, 5. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Sabes qué? Algo que nos ha enseñado este tiempo, ¿verdad? Nos ha enseñado mucho, y eso es una de las épocas donde cada uno de nosotros vamos a voltear en nuestras vidas y decir que en el año 2020 cambió mucho en mi vida. Muchos de nosotros vamos a tener esas respuestas, ¿verdad? Tanto físico como emocional o también mental. Tantas cosas nos van a cambiar. Pero una cosa que hemos visto, una cosa importante para cada uno de nosotros es que necesitamos una comunidad. Necesitamos gente alrededor de nosotros. Necesitamos la gente que nos ama, la gente que nos conoce. Necesitamos la gente alrededor de nosotros. Y cuando los primeros días, cuando todo el mundo hace cuenta que se paró. Pero como ha tornado el tiempo, ¿verdad? Más y más duro. Necesitamos comunidad. Nos ha abierto los ojos. Pero no cualquier comunidad. Queremos una comunidad sana. Queremos una comunidad listo para amarnos y que nosotros también podamos amar. Y es por eso que queremos ver hoy cuál es la comunidad de Dios. Porque ¿sabes qué? El evangelio forma la iglesia. Y esa es la comunidad de Dios. Otras comunidades quieren copiar lo que tiene la iglesia, pero no pueden. Quieren tener esa raíz, eso gozo juntos, pero no pueden. Solo la iglesia puede entregar ese tipo de comunidad y también sostenerla. La comunidad de Dios está establecida para que sus seguidores, para aquellos que han creído en el evangelio de Jesús, pueden prosperar. No solamente prosperar económicamente, eso no es lo que estamos hablando aquí, sino prosperar espiritualmente. Que podamos realmente vivir como gente, que no tenemos que voltear atrás y ver todo lo que ha pasado en nuestra vida como tiempos malos. Sino que Dios ha sido fiel. Ha sido lo necesario para poder crecernos a un lugar para poder conocerlo a Él. Y no importa lo que pasa en nuestras vidas. Si nos enfermamos o si algo pasa económicamente, no importa, porque ya tenemos lo más precioso en nuestras vidas y eso es Jesús. Dios está formando una comunidad y esa comunidad es la iglesia. Y aquí en Gálatas, Pablo nos muestra 4 marcas de la iglesia. 4 marcas de la iglesia. Entonces vamos a leer el pasaje y a orar y luego vamos a entrar al pasaje. Muy bien. Gálatas 5, 25 al 6, 5 dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si a alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine sus propias obras. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respeto a sí mismo y no con respeto a otro. Porque cada uno lleva su propia carga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias que podamos llegar juntos. Podemos llegar a tu palabra, Señora. Te pido que nos ayudes a entender. Que te pido que nos ayudes a realmente amarte a ti.
Que veamos esta comunidad formada entre nosotros, Señor, te pido. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones y ayúdanos a amarte más a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, pido todo esto. Amén. La primera marca de la iglesia es la humildad. La humildad. Y esto es lo que Andrew Murray, que es un sudafricano, que él era un pastor en los finales del siglo XIX, pero también en los primeros tiempos del siglo XX. Y esto es lo que él dice acerca de la humildad. Y cuando tenga tiempo, él escribió una increíble, un librito, una libreta muy pequeño, de que se intitula La humildad. Cuando tiene tiempo, es muy bueno de leer ese completo. Pero eso es lo que él dice acerca de la humildad. La humildad es la única tierra en la que se arraiga las gracias. La falta de la humildad es la explicación suficiente de cada defecto y fracaso. La humildad no es tanto una gracia o una virtud junto con los demás. Es la raíz de todo, porque solo toma la actitud correcta ante Dios y le permite a Él, como Dios, hacer todo. En el versículo 26 vemos claramente: no nos hagamos vanagloriosos. No piensen demasiado de ti. No seas vano, simplemente véndote a ti mismo. Excesivamente orgulloso de uno mismo. Eso es ser vanaglorioso. Que yo tengo mucho orgullo en mí solamente. Porque luego empieza a hablar de cómo empieza a romper la comunidad de Dios, provocándonos y envidiándonos. Provocándonos, ¿cuál es eso? Cuando pensamos que yo soy mejor que tú, te estoy provocando. Estoy diciendo que simplemente tú no eres lo necesario. Pero también la actitud es la otra, envidiándonos. Es cuando yo no pienso que yo no tengo lo suficiente para ser bueno. Que yo no tengo todo lo que necesito. Que yo te envidio a ti por lo que tú tienes, especialmente espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces envidiamos a aquellos que parece que toda la vida va bien. Que la vida espiritual está en cada momento corriendo como debe de correr. Entonces tenemos esta provocación de que tú no eres mejor o envidiando que tú eres mejor que yo. Pero aquí la cosa, la humildad me libera de este enfoque en mí solamente. La humildad me deja alzar los ojos y ver los demás, de aceptar a los demás. Eso es lo que hace la humildad en mi vida. En el versículo 1 dice: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que ver una vista de nosotros mismos, una vista propia, que conoce, que reconoce nuestros lados flacos, como decimos. Tenemos que tener ese enfoque de nosotros mismos, porque también dice en el versículo 3, que no se crea que es algo. No siendo nada, se engaña a sí mismo. Porque eso es lo que pasa. El orgullo nos cega. El orgullo nos hace solamente ver a nosotros mismos, pero nos ciega completamente. No vemos lo que tenemos que ver. Pero en cambio, la humildad nos abre los ojos. La humildad nos abre los ojos, nos hace ver la realidad. También Andrew Murray dice esto en ese libro que había dicho: la humildad no es más que la desaparición del yo en la visión de que Dios es todo. La humildad es el desplazamiento del yo por la entronación de Dios. Eso es lo que podemos ver. Podemos ver claramente que Dios es todo. Que yo tengo que ser desplazado. No es que yo también estoy ahí junto a Él. Yo soy desplazado para que Él pueda llegar a su lugar propio en mi vida, que es estar en el trono
de mi vida. Muchas veces nosotros queremos sentarnos junto a Dios y decir, bueno, Él está en el trono, pero yo aquí estoy en un asiento pequeño junto a Él. Pero no hay lugar para eso. Tenemos que ver que Dios es todo en mi vida. Te amigo, que pases tu tiempo con Jesús, el que representa la humildad perfecta, porque muchas veces no sabemos dónde empezar a ser humildes. ¿A quién vamos a ver? Y ¿sabes qué? Fija los ojos en Jesús. Él es el que ha sido dicho que es el que se ha humillado hasta lo más profundo. En Filipenses 2, 7 al 8 dice, sino que Jesús se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y humillándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Esto es Jesús. Este es el que vino a servir a la gente, es el que se humilló a lavar los pies, es el que se humilló a ir a la cruz. Es donde nosotros empezamos a entender lo que es la humildad, que es la marca de la iglesia. Nosotros tenemos que ser humildes. No tenemos que presumir, no tenemos que ir a los lados todos diciendo, mírame a mí. Mira mi iglesia, mira qué buena, mira. No, no, no. Es una humildad de servir a la gente alrededor de nosotros. Y hoy es tiempo de servir a la comunidad alrededor, como comunidad de Dios, como la iglesia. Humildes. La primera marca es la humildad. La segunda marca es restauración. Versículo 1 dice, sorprendido en alguna falta, en un pecado, en unas obras de la carne, ¿verdad? Como nos dice ahí también en Gálatas 5, 19 al 21, ¿cuáles son las obras de la carne? Eso es lo que está hablando ahí. Que uno a veces se sorprende que estamos viviendo carnalmente, viviendo por los deseos de mí, viviendo como si yo simplemente era lo único. Piensen en eso, es como una mosca que se mete en una telaraña, se sorprende. Y muchas veces es así en nuestras vidas, nos sorprendimos que de repente estamos viviendo en un pecado y nos quedamos atrapados y sorprendidos y desesperados. Pero nuestra responsabilidad es de restaurar. Restáurenlo, es lo que nos dice. Restáurenlo. Eso me hace pensar de cómo ¿qué será? Restaurar algún carro que se descompuso, que chocó, los restauramos, ¿verdad? Ayudamos que otra vez llega a ser lo que era antes. Queremos verlo como nuevo. Y también servir el propósito por la cual fue creado. Y es lo mismo en nuestras vidas espirituales. Cuando alguien se cae, cuando alguien se rompe, hay que ayudarlo a restaurarlo, a traerlo una vez para entender que él fue hecho por un propósito. Y ese propósito es de darle gloria a Dios en toda su vida. ¿Y sabes qué? Gracia toma un papel muy grande en esto. Es gracia lo que nos ayuda a ver a Dios. Es la gracia de Dios en nuestras vidas y nosotros mismos también pasamos esa gracia a la demás gente para restaurarlos. Dice que los restauren aquellos que son espirituales. No es una clase especial de cristianos, es cada persona que es seguidor de Cristo. Y ustedes que son espirituales, ustedes que ahorita en este momento están viviendo una vida que solamente ve a Dios. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros de ver a los prójimos. Incluso en Génesis cuando Caín y Abel se empiezan a pelear. Y cuando Caín mata a Abel, ¿qué es lo que dice Caín? Dice,
Cuando Dios le dice, lo confronta, le dice, ¿quién soy? ¿Soy el que protege a mi hermano? ¿Soy el protegedor de mi hermano? Y la verdad es que sí lo era. Pero él no tomó ese cargo, ese papel en su vida. Nosotros tenemos que cargar ese cargo para cada uno de nosotros. Pero háganlo en el espíritu de mansedumbre. Tienes que hacer preguntas. Óilos. No los juzgues muy rápidamente con palabras fuertes. No los cortes. Con eso va a tomar mucho tiempo. Va a tomar tiempo a veces en la vida de otros, ¿verdad? A veces horas, a veces semanas de estar con alguien fielmente. Uno de los actos más grandes en la iglesia y de la vida cristiana, marcado por amor, uno de los actos más grandes es la confrontación. Es tomando y viendo que algo en tu vida no está bien, confrontando un pensar, un crecimiento, un creimiento o una acción que es equivocado. Es confrontar en amor, dar gracias, pero también verdadero. Es uno de los actos más importantes que tú y yo podemos hacer bien. Como iglesia, ¿cómo podemos llegar a la gente y hablar lo bello de la gracia, lo bello del evangelio, pero también lo transformador en nuestras vidas? Tenemos que ser dispuestos a dar. Tenemos que ser valientes para poder llegar y tener esas conversaciones, ¿verdad? En humildad, en mansedumbre. Pero también tenemos que ser dispuestos para recibir, para tomar las palabras que otros tienen y tomarlos en serio. Jesús vino para restaurarnos, es lo que Él hizo. Él vino a tomarnos de donde estábamos y a darnos. Otra vez ser sanos como gente, otra vez conocerlo a Él, otra vez vivir como nuestro propósito. ¿Cuál es? De conocerlo y hacerlo conocer, de tener un propósito más grande en nuestras vidas que simplemente levantarnos, ir al trabajo y comer y estar con familia. Nos da un propósito de gloriarlo a Él en todas nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Pero eso es la función o la marca de la iglesia. Es que podemos hacer esto bien. Podemos restaurar a la gente en la iglesia. La tercera marca de la iglesia es cargas compartidas. Lleven los unos de los otros las cargas de otros. Versículo 2. Una gran imagen, ¿verdad? ¿Qué nos da? Que uno se ejerce, que uno da todo su propio poder, toda su energía para poder llevar una carga pesada de alguien más. Que no estamos solos en esto. Que muchas veces vamos a pasar por vida con dificultades y que no estamos solos. Son las cargas compartidas que cuando yo estoy en la comunidad de Dios, cuando yo estoy en la iglesia, yo sé que no estoy solo, que tengo a la demás gente alrededor de mí, que me aman, que me ayudan. Y en particular en esta palabra cargas, esta palabra que nos quiere dar la idea contextual de cuáles son las cargas pesadas, es el pecado en mi vida. Es lo malo en mi vida. Es lo que me separa de Dios. Esas son las cargas que yo me pongo. Que cuando yo estoy cargando esto, no tengo el tiempo, no tengo la fuerza para poder llegar a Dios. Pero eso es el contexto. Pero también nos da vista que puede ser cualquier cosa que nos aparta de Dios. Físico, emocional, el dolor, las circunstancias por las cuales nos pasan que nos roban la ambición y las fuerzas. Y nos dejan cargados, pesados. Jesús mismo hace esto. Él llega y dice: vengan a mí todos aquellos que están cansados y pónganse al lado de mí y yo les voy a cargar. Yo voy a llevar ese peso en mí. Jesús mismo nos lo demuestra y nosotros como iglesia también lo tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer no es simplemente decir: voy a estar orando por eso.
y olvidarnos, es orar, seguir, llámalos, visita, tenlos ahí en mente hasta que ellos tengan la fuerza otra vez para poder pararse por sí mismos. ¿Cuál es el pecado en las vidas de la gente alrededor de ti? ¿Cuál es tu propio pecado? ¿Y cómo necesitas ayuda? ¿Cómo puedes ayudar a otros también? Yo sé en mi propia vida, en las áreas de mi vida donde yo he pecado, donde yo he tenido mis áreas duras, es donde yo sé que yo puedo también ayudar a la demás gente, porque yo he pasado por ahí. Yo entiendo, tal vez mínimamente, pero entiendo lo que están pasando. Me puedo ofrecer para poder caminar con ellos y alzar esa carga. Y cumplan así la ley de Cristo. Así continúa el versículo 2. Esa es la misión de Cristo. Que Él cargó hasta el fin. Lo cargó hasta la cruz. Él cargó el peso de tu pecado y se la puso encima. Y haz de cuenta que cuando Dios estaba en el cielo y cuando lo ve, Él solamente ve la carga. Él ve tu pecado. Él ve el pecado de cada persona encima de su Hijo. Eso es cumplir la ley de Cristo. De estar juntos en esta vida y de cargar los pesos. Quedamos invitados a seguir y a imitar a Jesús hoy, aquí, con lo demás gente alrededor de nosotros. Estamos invitados a otra vez hacer lo que Jesús hizo en su vida. Hacer las manos, hacer los pies, hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra. De traer gente a sí mismo. Y hacerlo conocido también a su Padre. Y otra vez es lo que nosotros tenemos que hacer. Cargar las pesas, cargar las cargas. Y ayudarnos que todos podamos seguir adelante. Y esa es la tercera marca. Cargas compartidas. Y la cuarta marca es esta. Responsabilidad propia. Responsabilidad propia. En el versículo 4 nos dice, cada uno examine a su propia obra. Es tener, autoexaminarnos, vernos a nosotros mismos. Tenemos que voltear y vernos. Las obras de la carne, como podemos ver en el capítulo 5, o el fruto del Espíritu, también en el capítulo 5 de Gálatas. ¿Cuáles son las que estamos viviendo? O como nos dice en 2 Corintios 13 y 5 nos dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Nos está implorando que estemos viéndonos a nosotros mismos, que volteamos y vemos. 1 Corintios 3 nos dice, pues nadie puede poner otra fundación que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro o plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Continúa el pasaje y decir que eso no nos ha salvado, pero que eso es la recompensa que recibiremos en el cielo. Que va a haber gente en el cielo que ha estado construyendo con madera, con paja, y va a ser quemado. Pero la fundación es la misma, y la fundación es Jesús. Pero nos está diciendo que tengamos que tener esa autoexaminación para ver qué es lo que estoy poniendo en mi vida. Timothy George es un teólogo y también un escritor aquí en Estados Unidos. Es lo que él dice de esto. El verdadero autoexamen no es simplemente tomar el ritmo del pulso espiritual de uno regularmente, sino someter los pensamientos, actitudes y acciones de uno a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo revelada en las Santas Escrituras.
Eso es lo que es tener un autoexamen de vernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis pensamientos? Los someto a Cristo. ¿Cuáles son mis actitudes? Busco que Dios transforme esas actitudes en mi vida. Versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Aquí en el griego hay dos palabras para la palabra carga. Incluso en la carga pasada habíamos dicho que estaba implicaciones del pecado. Pero aquí empezamos a ver que es una carga que es más como la responsabilidad de cada día. Tú y yo tenemos cargas diarias. Tenemos que ir al trabajo. Tenemos cargas diarias. Tenemos que hacer la comida. Tenemos cargas diarias de limpiar la casa. Tenemos cargas diarias, ¿verdad? Y es lo que él está diciendo aquí. Cada uno tenía que tomar responsabilidad por sus propios bienes, por sus propias cosas en la vida. Son responsabilidades dadas por Dios. Nuestra tendencia es de compararnos con los demás gente alrededor de nosotros. ¿Quién tiene más de estas responsabilidades que Dios le ha dado? Y determinamos nuestro valor en esto. Pensamos que yo soy mejor o que alguien es menor por las cargas o por las responsabilidades que Dios le ha dado. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos diferentes tamaños de plato, ¿verdad? Cuando uno va a comer, a veces tiene los platos pequeñitos y a veces hay los platos grandes y luego hay platos hasta más grandes. Y pensamos que el valor viene del tamaño del plato, pero la realidad es que Dios nos ha dado el plato y lo que podemos poner ahí es por la mano de Dios. Mi valor no se depende de cuánto le puedo añadir o cuánto le puedo poner. El valor viene es que Dios me ha hecho de este tamaño y que Dios me ha hecho. Punto. No nos podemos comparar. No es de quién es más grande o quién es mejor. Dios nos deja estas marcas. Dios ha dejado estas marcas en la comunidad. De la humildad, de la restauración, de cargas compartidas y también de la responsabilidad propia. Nos los ha dado para un propósito y eso es para darle gloria a Dios. Y solamente ahí podemos vivir como comunidad de Dios, cuando lo estamos haciendo en la luz de su Hijo. Y es por eso que el Evangelio tiene tan fuerte el sello de la comunidad de Dios. Del Evangelio, las buenas nuevas, la realidad que Jesús llegó a la tierra y lo que vio era una tierra rota, pero lo que Él viene a dejar es un reino donde todos son sanos y creciendo y amándose a sí mismo. Ese es el reino de Dios, eso es la iglesia, eso es la comunidad que Dios ha venido a dejar. Y les invito a que sean parte de la iglesia, les invito a que sean parte de lo que Dios está haciendo globalmente. Parte de lo que Dios está haciendo localmente. Parte de lo que Dios está haciendo en tu comunidad. Y tal vez dices, ¿sabes qué? No sé si hay una iglesia así en mi comunidad. Pues es tu tiempo de hacerlo. Es tu tiempo de animar. Es tu tiempo de hablar. Es tu tiempo de compartir el Evangelio para ver ese tipo de comunidad crecer. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Seamos la iglesia. Seamos marcados por el Evangelio. Seamos la comunidad de Dios. Dios, te damos gracias que podemos estar en tu palabra. Que vemos las marcas que tú nos has dejado. Señor, pido que esas marcas sean muy evidentes en nuestras vidas. Sé que es solamente el Espíritu Santo que puede hacer eso en nuestras vidas. Y pido, Señor, que el Espíritu Santo nos llegue, que el Espíritu Santo nos llene. Y mientras que nos llena, podemos hablar como gente que ha estado contigo. No gente distante, no gente lejos, pero gente que ha estado contigo. Señor, pido esta realidad entre nosotros. Pido esta realidad por la gente que no he conocido, pero que me están viendo a través de las redes. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor y que nos has dejado la iglesia para vivir como la comunidad de Dios.
En el nombre